Señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien suscribe Andrea Ortiz Rubio, en mi condición de defensor público del Estado mexicano, actuando en nombre y en representación del Estado mexicano dentro del término legal, comparezco por este medio a efectos de presentar libelo de alegatos y observaciones finales, elaborado con Eduardo Madrigal López, defensor suplente, a fin de puntualizar aspectos indispensables que coayuden a la mejor resolución del caso en que el ilustrismo Estado mexicano aceptó responsabilidad por la violación de los derechos humanos. El Estado solicita a la ilustre Corte analice detalladamente la información presentada en el presente escrito de alegatos finales, la cual tiene como objetivo principal responder a las inquietudes manifestadas por los jueces del Honorable Tribunal durante la audiencia pública del caso y la solicitud para que ese Tribunal Internacional la relacione con la respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentados por los representantes de los peticionarios, así como con la exposición de los agentes del Estado durante la audiencia pública del caso. El Estado considera que ha presentado información suficiente para demostrar que todas las autoridades mexicanas están trabajando junto con la sociedad para que hechos como los ocurridos en los casos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal sean completamente esclarecidos y sobre todo para evitar que se sigan presentando. El Estado considera que efectivamente no se comprobó si fueron torturadas, si efectivamente hubo exposición más allá de que fueron encontradas. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Estado ya tomó las medidas pertinentes, sobre todo con las familias de las víctimas, al proporcionarles ayuda psicológica, jurídica, médica e inclusive económica, pues como parte de la responsabilidad, a partir del 2004 el Estado corrigió todas las deficientes que se han dado en la investigación precisamente para darles una conclusión a la familia primeramente encontrado los cuerpos de estas chicas y estableciendo a las personas culpables, las cuales es importante señalar que no pertenecen y que no son miembros activos de las fuerzas de seguridad del Estado. En conclusión, se solicita a esta Corte que valore en toda su amplitud la información presentada, de la que se deriva la inexistencia de un patrón de impunidad en los tres casos que se analizan. El Estado ha presentado igualmente argumentos suficientes con lo que se niega la violación del derecho a la vida y a la integridad de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal. El Estado mexicano agradeció la intención de la Corte a este caso y confía en que su sentencia proporcione herramientas para remediar la situación de los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal. El Estado, a su vez, reconoce su obligación de proteger el derecho a la vida y a la integridad de todas las personas bajo su jurisdicción. En virtud de este deber, el Estado también está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones de estos derechos cometidos por particulares. La doctrina internacional señala que la obligación de prevenir, al ser una obligación de medio y no de resultados, se cumple cuando el Estado implementa acciones para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos, en este caso violaciones en contra de la vida o la integridad personal. La propia Corte ha determinado que la obligación de investigar, como la de prevenir, es una obligación de medio y no de resultado, lo cual no significa que el Estado eluda su responsabilidad. Por el contrario, en este caso el Estado ha presentado amplia información que refleja los esfuerzos institucionales invertidos en la atención de los casos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal, tanto en la investigación de los mismos como en la atención integral otorgada a los familiares de las víctimas, como se ha retirado a lo largo del presente documento. Es cuanto su señoría, sin más por el momento, me despido y agradezco de antemano la debida atención prestada. Atentamente, la licenciada Andrea Ortiz Rubio.